Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema que me ha parecido fascinante. Se trata de una protesta estudiantil en Medellín, Colombia, en la Universidad de Antioquia. Los estudiantes, pues están luchando por conseguir más financiación para su universidad. Y lo que hace esta inversión tan especial es que, tenemos un relato de primera mano, de un periodista que se unió a la marcha y capturó la energía, las emociones. Una oportunidad única para comprender no solo las demandas de los estudiantes, sino también el ambiente, ¿no? La atmósfera vibrante y las historias personales que hay detrás de este movimiento. Totalmente. Prepárense para una inmersión con música, cánticos, relatos conmovedores. Una de las cosas que más me llamó la atención al leer el relato del periodista fue cómo se centró en las historias individuales de los manifestantes, estudiantes, profesores, incluso padres, todos unidos por la convicción de que la educación pública es el camino hacia un futuro mejor. Por supuesto. Y muchos de ellos veían la Universidad de Antioquia como su única opción. Sí, ese sentimiento se repite en muchas de las entrevistas. Para muchos de ellos, la universidad pública es la única vía para acceder a la educación superior. Simplemente no pueden permitirse el lujo de pagar las costosas matrículas de las universidades privadas. De hecho, recuerdo la historia de un estudiante que decía, para muchas personas la universidad pública es la única manera de obtener educación superior. Mucha gente no tiene el dinero para pagar 15, 20 o 30 millones de pesos por semestre. Es una realidad que impacta Sin duda. y que pone de manifiesto la importancia de esta lucha. Y esta urgencia se refleja en la energía, ¿no? En la energía vibrante de la protesta. El periodista describe una atmósfera llena de vida, con música, bailes, carteles coloridos. ¿Te fijaste en cómo la expresión artística se convierte en una forma de resistencia pacífica? Totalmente. Esa mezcla de reivindicación y alegría me recordó a otros movimientos estudiantiles históricos Sí. que utilizaban la música, el arte, para amplificar sus voces y mostrar su resistencia. ¿No te parece fascinante cómo la creatividad se convierte en un arma poderosa en estos contextos? Absolutamente. Es una constante en los movimientos de protesta estudiantil a lo largo de la historia. El arte y la música no solo sirven para expresar la frustración, sino que también crean un sentimiento de comunidad, ¿no? Y solidaridad entre los manifestantes. Y hablando de música, el periodista menciona algunos de los cánticos que se escucharon durante la marcha. ¿Tenemos algún ejemplo que podamos compartir? Sí, tenemos un fragmento de uno de los cánticos más populares. Es realmente impactante. La letra es tan contundente. La educación se defiende, no se mendiga ni se vende. Refleja la determinación de estos estudiantes, ¿verdad? No solo están pidiendo un favor, sino que están reclamando su derecho a una educación de calidad. Exacto. Y ese cántico también nos da una idea de las demandas específicas de los estudiantes. Más adelante hablaremos de ello en detalle, pero ya podemos intuir su frustración con la idea de que la educación se convierta en un producto que se compra y se vende en lugar de un derecho fundamental. Totalmente. Y a pesar de la atmósfera vibrante y pacífica, hay un aspecto que me preocupó al leer el relato. El periodista menciona que en varias ocasiones escuchó comentarios que etiquetaban a los manifestantes como guerrilleros, un término con una connotación muy negativa en el contexto colombiano. Es un término cargado de historia y violencia. Usarlo para describir a estos estudiantes es una clara estrategia para deslegitimar el movimiento y generar miedo en la opinión pública. Es como si intentaran vincular la lucha por la educación con el conflicto armado, ¿no? Criminalizando la protesta y silenciando sus voces. Exactamente. Y es importante destacar la respuesta de un estudiante a esas acusaciones. Dijo, estoy seguro que cada persona que esté viendo en vivo, cada persona que nos puede estar viendo en los noticieros, conoce a alguna persona que ha estudiado en la Universidad de Antioquia. Y yo les preguntaría, ¿ustedes dirían que esa persona, esa joven es un guerrillero, que esa persona es un terrorista? Estoy seguro que van a decir que no. Entonces esa estigmatización no tiene ningún sentido. Somos jóvenes, somos trabajadores, somos profesores que hemos venido a defender la universidad pública y ese es nuestro interés. Es una respuesta brillante, ¿verdad? Totalmente. Desmonta por completo la narrativa que se intenta construir en torno al movimiento, devolviéndolo a su verdadera esencia, la defensa de la educación pública. Exactamente. Y esa respuesta nos lleva a preguntarnos, ¿por qué se intenta deslegitimar este movimiento? ¿Qué intereses se ven amenazados por la lucha de estos estudiantes? Es una pregunta que deberíamos analizar más a fondo. Y es que esta lucha por una educación pública de calidad no se limita a las calles de Medellín. El periodista menciona que esta problemática se extiende a nivel nacional.
No. Sí, recuerdo que compara la situación de la Universidad de Antioquia con la de la Universidad del Valle, que al parecer recibe un porcentaje mucho mayor de financiación por parte de su departamento. Exacto, y un estudiante lo menciona con bastante indignación, ¿no? Señalando la diferencia en el apoyo que reciben las universidades públicas en diferentes regiones de Colombia. Es cierto, decía algo así como, es increíble cómo el Valle del Cauca aporta un porcentaje mucho mayor a su universidad pública que Antioquia a la suya. Me pregunto si esto tiene que ver con las prioridades de inversión de cada región o si hay otros factores en juego. Es una pregunta interesante y nos lleva a pensar en las complejidades del sistema de financiación de las universidades en Colombia. ¿De dónde provienen exactamente los fondos? ¿Cómo se distribuyen? ¿Hay algún tipo de desequilibrio que explique estas diferencias? Sería genial tener más información sobre eso, porque si entendemos mejor cómo funciona el sistema, podemos comprender mejor las dificultades que enfrentan estas universidades y quizá también podríamos identificar posibles soluciones. Totalmente. Y hablando de posibles soluciones, el periodista menciona que algunos estudiantes se muestran escépticos ante las propuestas del gobierno. Por ejemplo, no ven con buenos ojos la idea de aumentar los préstamos estudiantiles. Claro, porque eso solo aumentaría la deuda de los estudiantes, ¿no? Es como si les dijeran, aquí tienen dinero para estudiar, pero luego tendrán que devolvérnoslo con intereses. No parece una solución muy justa. Exactamente. Los estudiantes argumentan que lo que realmente se necesita es una mayor inversión pública en la educación, y no solo en la Universidad de Antioquia, sino en todas las universidades públicas del país. Es como si estuvieran pidiendo un cambio de paradigma, ¿no? En lugar de ver la educación como un gasto, deberían verla como una inversión en el futuro del país. Totalmente. Y esa visión de futuro se refleja en las historias personales que recoge el periodista. Por ejemplo, menciona el caso de estudiantes que tienen que sobrevivir con un solo plato de comida al día para poder pagar sus estudios. Es una realidad muy dura y me hace pensar en las consecuencias a largo plazo de esta falta de inversión en la educación. ¿Cómo se supone que estos jóvenes van a construir un futuro mejor si no tienen ni siquiera las condiciones básicas para estudiar? Es una pregunta crucial y nos lleva a pensar en el impacto que tiene la educación en la movilidad social, el desarrollo económico y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Si un país no invierte en la educación de sus jóvenes, está hipotecando su futuro. Exactamente. Y esa es la lucha que están librando los estudiantes de la universidad. Una lucha por su futuro, por el futuro de la educación pública y por el futuro de Colombia. Y esa lucha no solo se libra en las calles y en las aulas, sino también en el lenguaje. Recuerdo que el periodista menciona cómo algunos medios de comunicación intentan minimizar la importancia de las protestas utilizando términos como alboroto o disturbios para describirlas. Es otra forma de deslegitimar el movimiento, ¿verdad? Intentan convertir una protesta pacífica y legítima en un acto de vandalismo. Exactamente. Y es importante que seamos conscientes de estas estrategias para no dejarnos manipular por la información que recibimos. Totalmente tenemos que ser críticos con las fuentes de información y buscar diferentes perspectivas para poder formarnos una opinión propia. Y hablando de perspectivas, me gustaría volver al tema de las diferencias regionales en la financiación de las universidades públicas. ¿Crees que hay algún modelo de financiación en otros países que Colombia podría tomar como ejemplo? Es una pregunta interesante. Hay muchos modelos de financiación de la educación superior en el mundo, cada uno con sus propias ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, he leído sobre países donde la educación universitaria es completamente gratuita, financiada al 100% por el Estado. Sí, ese modelo existe en algunos países nórdicos, por ejemplo, y tiene la ventaja de garantizar el acceso a la educación superior a todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica. Pero imagino que también tiene sus desafíos, ¿no? Mantener un sistema educativo gratuito a nivel universitario requiere una gran inversión pública. Exacto, y también hay que tener en cuenta factores como la eficiencia del sistema educativo, la calidad de la enseñanza y la empleabilidad de los graduados. Claro, no se trata solo de que la educación sea gratuita, sino de que sea de calidad y que prepare a los estudiantes para el mercado laboral. Exactamente. Y en el caso de Colombia, creo que sería importante analizar diferentes modelos y adaptarlos a la realidad del país. No se trata de copiar un modelo específico, sino de buscar soluciones que se ajusten a las necesidades y recursos de Colombia. Y en esa búsqueda de soluciones, creo que la voz de los estudiantes es fundamental. Ellos son los que están viviendo en carne propia las consecuencias de la falta de inversión en la educación pública. Totalmente, y tienen mucho que aportar al debate. Sus ideas, sus propuestas y sus experiencias son valiosas para encontrar soluciones que realmente transformen el sistema educativo. Y no solo eso, sino que también nos inspiran con su valentía y su determinación. A pesar de las dificultades que enfrentan, no se rinden en su lucha por una educación pública de calidad.
Es cierto, su compromiso con la educación es un ejemplo para todos nosotros. Y nos recuerda que la educación es un derecho fundamental que debemos defender con todas nuestras fuerzas. Y hablando de defender la educación, ¿te has fijado en la diversidad de personas que se unieron a la marcha? No solo estudiantes, sino también profesores, trabajadores de la universidad e incluso padres de familia. Sí, es algo que me llamó la atención desde el principio. El periodista describe una multitud diversa, unida por la defensa de la educación pública. Es un movimiento que ha logrado trascender las aulas universitarias y conectar con diferentes sectores de la sociedad. Y esa diversidad se refleja en la variedad de argumentos que se escuchan en el relato. No se trata solo de una cuestión de dinero, sino también de justicia social, de igualdad de oportunidades y de construcción de un futuro mejor para Colombia. Exactamente. La lucha por la educación pública es una lucha por una sociedad más justa e igualitaria para todos. Y en esa lucha, la solidaridad es fundamental. Recuerdo que el periodista menciona cómo algunos comerciantes locales ofrecieron agua y comida a los manifestantes. Es un gesto conmovedor, ¿verdad? Una muestra de apoyo y empatía que nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Y no solo los comerciantes, sino también artistas, músicos, intelectuales. Diferentes sectores de la sociedad se han sumado a la causa ofreciendo su apoyo de diversas maneras. Es una muestra de la fuerza del movimiento y también es una señal de que la sociedad colombiana está cada vez más consciente de la importancia de la educación pública. Y hablando de la sociedad, ¿crees que esta protesta tendrá un impacto real en la forma en que se financia la educación pública en Colombia? ¿Crees que las autoridades escucharán las demandas de los estudiantes? Es difícil predecirlo con certeza, pero creo que la protesta ya ha logrado algunos avances importantes. ¿A qué te refieres? En primer lugar, ha puesto el tema de la financiación de la educación en el centro del debate público. Los medios de comunicación están hablando de ello, la sociedad está debatiendo sobre ello y las autoridades se ven obligadas a responder a las demandas de los estudiantes. Es cierto, y aunque las soluciones concretas aún están pendientes, el hecho de que se esté hablando del tema es un avance importante. Exactamente. Y en segundo lugar, la protesta ha demostrado la fuerza de la movilización ciudadana. Los estudiantes han demostrado que cuando se organizan y se unen por una causa común, pueden lograr que sus voces sean escuchadas. Y esa es una lección valiosa para todos nosotros, no solo para los estudiantes, sino para cualquier persona que quiera luchar por un mundo mejor. Totalmente, la lucha por la educación pública es una lucha que nos concierne a todos y es una lucha que vale la pena librar. Y hablando de luchar, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al principio de esta inmersión. Si estuvieras en esa marcha en Medellín, rodeado de estudiantes, profesores, padres, todos unidos por la defensa de la educación pública, ¿qué mensaje querrías transmitir al mundo? Es una pregunta poderosa y creo que mi mensaje sería: no subestimen el poder de la educación. La educación es la llave que abre las puertas del futuro, la herramienta que nos permite construir una sociedad más justa e igualitaria, la base de un mundo mejor. Inviertan en educación, apuesten por el conocimiento, porque esa es la mejor inversión que podemos hacer como sociedad. Es un mensaje que resuena con fuerza, especialmente en el contexto de esta protesta. Y es un mensaje que debemos llevar con nosotros más allá de esta inmersión. La lucha por la educación es una lucha constante, una lucha que debemos librar cada día, en cada espacio, con cada acción. Hablando de invertir en educación, una cosa que me impresionó del relato del periodista fue la forma en que los estudiantes presentaron sus demandas. No se limitaron a protestar en las calles, sino que organizaron una rueda de prensa para exponer sus argumentos de forma clara y precisa. Sí, recuerda esa parte del relato. Los estudiantes no solo expresaron su frustración, sino que presentaron un pliego de peticiones muy concreto con exigencias específicas para cada nivel de gobierno: alcaldía, gobernación y gobierno nacional. Exacto. Y eso me pareció muy inteligente por su parte, demuestra que entienden cómo funciona el sistema y a quién deben dirigirse para lograr un cambio real. No es solo una protesta emocional, sino una estrategia bien planificada. Totalmente. Y en esa estrategia, la comunicación juega un papel fundamental. No solo se trata de tener las ideas claras, sino de saber transmitirlas de forma efectiva. Y los estudiantes lo hicieron muy bien utilizando un lenguaje directo, contundente y accesible para todos. Sí, recuerdo la frase de un estudiante durante la rueda de prensa, decía algo así como: si usted es trabajador justo, la arena que está sonando y estudiante quiere salir adelante, tiene que unirse a la lucha de la universidad pública, porque juntos unidos es que podemos luchar con esto. Es un llamado a la acción que busca conectar con la gente, ¿verdad? Apela a la solidaridad y al deseo de un futuro mejor. Exacto. Y ese llamado a la acción no se limita a la comunidad universitaria. Los estudiantes buscan el apoyo de toda la sociedad porque entienden que la defensa de la educación pública es una tarea colectiva. Y a juzgar por la respuesta que obtuvieron, parece que ese mensaje ha resonado en la sociedad. El periodista describe una marcha multitudinaria,
con gente de todas las edades y procedencias. Sí, y eso es muy esperanzador. Demuestra que la educación se está convirtiendo en un tema central en la agenda pública colombiana. La gente está empezando a comprender la importancia de invertir en educación, no solo para el beneficio individual, sino para el progreso de todo el país. Ojalá este movimiento inspire a otros a alzar la voz por sus derechos y a luchar por las causas en las que creen. Sin duda, la valentía, la determinación y la creatividad de esos estudiantes son un ejemplo para todos nosotros. Nos recuerdan que el cambio social es posible cuando nos unimos y luchamos por aquello en lo que creemos. Y que la educación es la herramienta más poderosa para construir un futuro mejor. Si te tuvieras que quedar con una sola imagen de este relato, ¿cuál sería? Para mí la imagen más poderosa es la de los estudiantes cantando a pleno pulmón. La educación se defiende, no se mendiga ni se vende. Esa frase resume la esencia de su lucha. La educación es un derecho, no un privilegio. Y ese derecho hay que defenderlo con todas nuestras fuerzas. Es una imagen inspiradora que nos recuerda que la lucha por la educación es una lucha por la justicia, la igualdad y la dignidad. Y es una lucha que debemos librar todos juntos. Exacto, y esa lucha no termina aquí. La protesta de los estudiantes de la Universidad de Antioquia es solo un capítulo en una historia que continúa, una historia que nos invita a reflexionar sobre el valor de la educación, el papel que juega en nuestras vidas y la responsabilidad que tenemos de defenderla para las generaciones futuras. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que haya sido tan enriquecedora para ustedes como lo ha sido para nosotros. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Hasta la próxima. Hasta pronto.